¿Es otro? Bueno, ¿por qué vamos a la palabra de Dios en esta mañana? Vamos al libro de 2 de Corintios, por favor. Nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Señor, esta mañana, mi Dios, te damos gracias, te damos la honra y la gloria por siempre y para siempre, Señor. Sabemos que tú eres fiel, sabemos que tú eres justo, sabemos que tu palabra no cambia, Señor. Y, Señor, abre nuestro entendimiento en esta mañana. Mi Dios, unge mis labios, Señor, para que tu palabra sea proclamada, Señor, y, Señor, que tú seas quien nos hable a cada uno de nosotros. Y, Señor, que tomemos la palabra, tu palabra con un corazón humilde. Señor, tú conoces nuestro corazón, las batallas que tenemos, nuestras debilidades que tenemos, nuestras angustias, nuestras aflicciones. Señor, en esta mañana, Señor, vamos a abrir tu palabra para que tú seas el que haga la obra en ella. Entonces, acompáñenme al libro de 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Si estás ahí, de un amén. Son rápidos. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, 2 de Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, fuerte soy. Amén. ¿Podemos sentarnos? Muchas gracias. Entonces estamos mirando cómo Pablo tenía este problema en su físico. Y muchas veces nosotros tenemos un problema, una necesidad, venimos al Señor y le oramos. Quizá muchas veces nuestra oración es para que resuelva nuestros problemas, pero muchas veces Dios te va a decir no. Es increíble que Dios nos va a decir que no. Y aquí Dios le está diciendo a Pablo, basta con mi gracia. Nada más. No le ha dicho otra cosa. Pablo estaba suplicando porque le quitara ese aguijón. Pero sabes que muchas veces Dios te va a permitir tener ese aguijón a ti y a mí. ¿Por qué? Porque Él quiere que vengamos a Él aún así cuando tú y yo no podamos con los problemas o la necesidad o la debilidad que tú y yo tenemos. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué la voluntad de Dios? No lo vamos a entender. Sin embargo, aquí le dice, basta mi gracia porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Normalmente en nuestra debilidad estamos más débiles, no estamos fuertes. Muchas veces en nuestra debilidad, en nuestras angustias, nuestros temores, nuestros miedos, nos sentimos exactamente así. Pero aquí en esta palabra, que en esta mañana, que el Señor nos anime a lo que le sucedió a Pablo, nos suceda también a nosotros. Y lo que ha aceptado Pablo, lo aceptemos también nosotros. ¿Por qué? Porque eso se va a perfeccionar en tu debilidad y en la mía. ¿Qué es lo que nos cuesta trabajo? Entrégaselo al Señor. Muchas veces podemos seguir luchando con nuestras fuerzas, pero es ahí donde el Señor dice, entrégame a mí lo que tú tienes. Porque ahí es lo que yo quiero precisamente trabajar en tu vida. En la debilidad. En la debilidad es cuando, aquí mismo lo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Hay un propósito. ¿Para qué y por qué? ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué no puede ser Cristo en la vida de nosotros? Muchas cosas. Pero muchas veces nosotros ponemos ¿qué? Resistencia para que Cristo no haga lo que Él quiere hacer en nosotros. Porque aquí lo dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Pablo entendió que su fortaleza no estaba en él. Pablo entendió eso. ¿Sino en quién? En Cristo. Ya conocemos la historia de Pablo. Antes de que fuera Pablo era Saulo de Tarso. ¿Y qué es lo que él hacía? Perseguía a la iglesia. Muchas veces, aún estando las cosas del Señor, no lo entendemos. ¿Por qué? Porque muchas veces no le traemos esa debilidad, no le traemos esa angustia, no le traemos ese temor o ese miedo. Y sobre todo, y Pablo tardó y tomó tiempo para que Pablo entendiera precisamente eso, que no estaba su fortaleza en él, sino en Cristo. Y a Pablo le tomó tiempo entender esto, y como él, nosotros tenemos que entenderlo también. Tenemos otro caso más de ¿quién? De Pedro. Miramos a los apóstoles que ellos anduvieron con el Señor Jesucristo por 3 años. Y cuando tú miras las historias, los evangelios, perdón, la palabra del Señor, que en 3 años aún así miramos que ellos no se daban cuenta con quién estaban. Pedro mismo, antes de la noche que fuera entregado, ¿qué dijo? No, Señor, yo por ti hasta la vida doy. No entendía muchas veces que Pablo quizá tenía la debilidad de la duda, falta de fe, pero miramos que cuando miramos a Pedro, cuando miró que al Señor lo arrestaron, ¿qué dice? Que lloró amargamente. Tenemos que entender qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Entregarle eso a nosotros al Señor. Porque miramos que cuando no dependemos del Señor, creemos que podemos hacer las cosas a nuestra manera, acorde a nuestros pensamientos, y ¿sabes qué pasa? Le fallamos al Señor. Muchas veces no va a ser nuestras fuerzas. Muchas veces no va a ser el proyecto que yo quiero. Y aún así, si lo oramos al Señor, muchas veces el Señor va a cerrar esa puerta. ¿Por qué? Porque va a tener algo mejor para ti. O porque todavía no es el tiempo de que hagamos lo que queremos tú y yo hacer. El Señor solamente lo sabe. Pero hay que precisamente depender de Él. La debilidad puede ser una oportunidad para depender de Dios. Y que su poder se manifieste, más cuando se usa, también ¿para qué? Para ayudar a nosotros, a otros. Deja que el Señor te use. Muchas veces ponemos esa resistencia en que el Señor quiere cambiar nuestra forma de pensar, nuestro corazón. Y la obra no puede seguir. Y eso lo fueron entendiendo los apóstoles. Desde un Pedro que lo negó hasta un Pedro que no se sentía digno de ser sacrificado igual que su Señor. Todo es un ¿qué? Todo es un proceso de transformación. Dejemos que el Señor, la palabra lo dice, el que inició la buena obra, Él la va a terminar. Seamos como ese vaso del alfarero. El alfarero lo transforma. El barro lo transforma, se moldea. Y es lo que quiere el Señor hacer en tu vida y en la mía. ¿Cuándo? Cuando estamos débiles. Ahí es cuando más tenemos que venir al Señor. Y ahí es cuando más el Señor va a trabajar en ti y en mí. Para hacer esto, Pablo tenía que creer que la gracia de Dios es suficiente. ¿O no lo es? La gracia del Señor es suficiente, y la realidad, no creemos que la gracia de Dios es suficiente, sino que hasta que creemos que nosotros somos insuficientes. Hasta que nos la creamos. ¿Sabes qué? Es cierto. Señor, perdóname porque por mucho tiempo creí que yo podía, aún conociendo al Señor. Miramos a estos hombres que le fallaron, claro, porque somos humanos y le vamos a fallar. Pero el Señor sabe, y el Señor sabe que nos va a levantar también. Es reconocer que la gracia es lo suficiente para ti y para mí. El amor del Señor es lo suficiente para ti y para mí.
Pero no podemos recibir la fuerza de Dios hasta que conocemos nuestras debilidades. Dejemos que el Señor trabaje en nuestras debilidades. No queramos hacer las cosas conforme nosotros queremos hacerlas. Eso es lo que quiere el Señor. Entrégame lo que tú no puedes. ¿Te sientes débil y cansado? Ven a mí que yo te haré descansar. Así lo dice la palabra. Ven a mí. Ven a mí. En el Salmo 46.1, Salmos 46.1, si quieres ir a tu Biblia, Salmos 46.1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Te fijas cómo es el Señor? En el momento en que tú y yo lo necesitamos, el Señor siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Salmo 46.1. Dios es nuestro amparo y fortaleza. ¿Te sientes débil? Fortalécete en Él. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Te sientes solo en este problema? No te sientes solo. Dice el Señor, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En cualquier momento que nos encontremos o ante cualquier situación que ya no puedas, ven al Señor. Es el primer recurso que tenemos que venir a Él. Estoy pasando por este problema. Ven a Él. Ante cualquier situación que ya no puedas, ven a Él. ¿Sientes que estás luchando contra corriente? Hay cosas en nuestra vida que sentimos que estamos luchando contra corriente y que nos podemos cansar. Aún así el Señor lo va a permitir eso. ¿Para qué? Para que vengas y dependas de Él. El Señor no nos dejará cuando más necesitamos. Él está en esas situaciones difíciles. Todos estamos estudiando el libro del Evangelio de Juan. Y miramos que cuando el Señor hizo el milagro que alimentó a más de 10,000 personas, miramos que Él se queda despidiendo a las personas y manda a sus discípulos a la barca, ¿correcto? Y de ahí se viene, ¿qué? Una tormenta. Y en el libro de Mateo lo miramos, Mateo 14, si gustas ir a tu palabra, Mateo 14, versículos 24-27, dice, y ya la barca estaba en medio del mar. Salud, azotaba las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Se dice que aproximadamente era 3 de la mañana a 6 de la mañana. Dice versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Ellos pensaban que era un fantasma. Ellos estaban en una situación, hablando del clima, muy difícil, muy adversa. Estaban remando, empezaron a remar desde las 3 de la tarde, vino la noche y vino la madrugada. Más o menos piensa tú cuántas horas estuvieron ellos remando contra corriente. Y el Señor lo permitió. ¿Te fijas que el Señor va a permitir cosas en nuestra vida que no nos van a agradar o que no nos gustan o sobre todo que no están a nuestro favor? Claro que lo va a permitir. ¿Por qué? Con un propósito. Depender de Él, tener fe en Él, tener paciencia en Él, gozarnos en eso, aunque estemos cansados. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida, ¿cómo es el Señor? El salmista primero nos dice que es nuestro pronto auxilio. Y aquí nos dice, pero enseguida, ¿qué? Les habló. Deja que el Señor te hable en tu vida todos los días. Abre tu corazón a Él. Señor, háblame, como les hablaste a los apóstoles en medio de esa situación tan adversa que ellos tenían. Pero enseguida Jesús les habló diciendo que
Tened ánimo. ¿No lo tienes en esta mañana de hoy? Ten ánimo. Él es tu pronto auxilio. Él te va a hablar y Él te va a decir, ten ánimo, yo soy. ¿Y qué es lo que dice? No temáis. Ahorita hay mucho temor. ¿Por qué? Ya sabemos que hay una ordenanza de las personas que no tienen en este país un estatus, están tras ellos. El Señor puso a nuestro presidente como autoridad de este país. Manténlo en la oración. ¿Afecta a las familias? Por supuesto que afecta a las familias. Pero como conocedores de la palabra, vengamos a la palabra del Señor. Oremos por ellos. Oremos por esas familias. Y que muchas de ellas en esas situaciones quizá van a tener ese encuentro con el Señor. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo. ¿Conoces a una persona que no tiene ánimo? Invítalo a conocer la palabra del Señor. Invítalo, porque el Señor ¿qué? Nos dice tener ánimo, yo soy, y dice no temáis. ¿Tienes temor de algo? No tengas temor. Aquí dice el Señor, no temáis. Dios con su gracia, su amor, su misericordia, su paciencia, quiere que nosotros vengamos a Él. Eso es lo que Él quiere. Ven a mí. Ven a mí. Yo te doy ánimo. Yo soy tu pronto auxilio. Ven a mí. Entrégame lo que tú tienes. Por medio de sus debilidades, Dios hizo que Pablo fuera completamente dependiente de su gracia. Qué hermoso, ¿no? Qué bonito mirar estas historias a la palabra de Dios, pero más que historia, eso es para que lo apliquemos a nosotros hoy en día. Porque la palabra es viva y eficaz. Viva y eficaz. Hasta el día de hoy, la palabra es viva y eficaz, el presente. Y aunque nosotros ya no estemos aquí, la palabra sigue siendo viva y eficaz. Por medio de sus debilidades, Dios hizo que Pablo fuera completamente dependiente de su gracia y su poder. Pero todo fue para bien. ¿No le quitó el aguijón? No. Sin embargo, ¿qué fue? Para bien. La carga que el Señor te pone es porque Él sabe que tú vas a poder con ella, ¿sabes? Y la carga que te pone el Señor, cuando estés cansado, ven y descansa en Él. No nos va a poner y no nos va a dar algo que tú y yo no podamos llevar. Al contrario, Él lo va a poner porque sabe que tú puedes llevar esa carga. Dios deliberadamente trazó las circunstancias de la vida de Pablo para que él pudiera depender constante y totalmente en la gracia y poder de Dios. ¿Te gusta cuando el Señor te pone algo que no te agrada? No. ¿A quién le gusta? A nadie. ¿Te gustaría que el Señor te lo quitara? Sí. Y si te quite eso, y te va a poner otra cosa y no te va a gustar tampoco. Señor, ya me quitaste la deuda. Gracias. Ay, pero ahora tengo una mortificación de mis hijos. Y así es. Así es nuestra vida todo el tiempo. Dios siempre nos va a poner algo y no nos lo va a quitar. ¿Tenemos hijos? Tenemos que orar por ellos. ¿No han aceptado al Señor? Tenemos que orar por ellos. ¿Tenemos nietos? ¿No han aceptado al Señor? Tenemos que orar por ellos. Nuestras familias, ¿no han aceptado al Señor? Oremos por ellos. Siempre Dios nos va a poner ¿a qué? A trabajar. Los discípulos tenían que remar de un lado a otro. Los discípulos tenían que ir a predicar. Y donde no se predicaba la palabra, que sea sacúdense las sandalias y síganle. Entonces, Dios también nos pone a trabajar. Dios nos va a poner siempre ¿a qué? A hacer su obra a través de nosotros. No pongamos resistencia a lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Les dice el Señor, aquí no. Alguna ocasión les he dicho, Señor, aquí no. Aquí yo sí lo hago. No necesito del consejo, yo estoy bajo control. Permítame, Señor. No, déjalo que entre en toda el área de tu vida.
Señor, aquí sí te necesito. Ahora sí me necesitas. No, lo necesitamos en toda nuestra vida. Aquí no es para bien o para mal, es para que su poder que esté en nosotros. Así como lo hizo Pablo. Y así como lo entendió y así lo aceptó. Que se haga ¿qué? Y no la mía. ¿Qué le dijo el Señor a Dios Padre? Si es tu voluntad. Pongamos a pensar que por un momento Él humanamente no quería pasar por lo que iba a pasar. ¿Y qué le dijo? Que se haga tu voluntad y no la mía. En muchas cosas de nuestra vida no va a ser la voluntad de nosotros, sino la del Señor. Aunque no nos guste, aunque no nos agrade, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Si en esas áreas te sientes débil, ahí es cuando el Señor va a obrar en ti y en mí, en esa debilidad. En esa debilidad es donde el Señor quiere obrar en ti y en mí. Vamos a tu Biblia, donde dice 2 Corintios, capítulo 13, versículo 4. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, dice la palabra del Señor. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también, ¿qué? Nosotros, ¿qué dice? ¿Y qué más dice? Es lo que hizo en el apóstol Pablo. Pero no nomás en él, también en nosotros. Porque eso es el mismo Dios que ayer, hoy y siempre. Porque aún fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles, ¿quién? En Él. En Él. Ante ti, Señor, me rindo. Ante ti, Señor, no puedo. Si no puedo en el mundo, Señor, pero aquí vengo a ti. Pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Nuevamente está el poder de Dios ¿en quién? En nosotros. En esa debilidad. Así es que cuando nos encontremos en una situación de necesidad, esto nos permite ver cuánto necesitamos, ¿quién? A Dios. Lo necesitamos todo el tiempo. Gracias a Dios que nos va, tenemos trabajo, tenemos casa, tenemos carro, tenemos tanta. Pero lo más importante es la alimentación que tú y yo tenemos que tener todos los días. 2 Corintios, ahí mismo, capítulo 1, versículo 9. Vete a tu palabra. A la palabra del Señor, perdón. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 9. 2 Corintios 1, 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confesemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. Tenemos que depender de Dios y no de nosotros mismos. 2 Corintios 1:9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Éramos enemigos del Señor, sí o no? ¿Íbamos qué? A la muerte, sin tener vida eterna. Dice, para que no confiesemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. A los muertos, gracias. El poder de Dios se perfeccionará en la debilidad. Ahí es donde Dios quiere trabajar en nosotros. En lo que más estemos batallando, ahí Dios quiere trabajar en nosotros. ¿En qué estamos batallando? Dios conoce tu corazón. Y en esa debilidad, en ese problema, en lo que tú tienes que tanto trabajo a ti y a mí nos cuesta, ven a Él. Cuando escuches decir, tiene un carácter fuerte, ¿en serio? No creo, yo creo que lo tiene débil. ¿Qué carácter tan fuerte? No, es un carácter débil. ¿Por qué no se lo entregas a Dios? Cuando ponemos nuestra fe y confianza en Él, la presencia del Señor es todo lo que necesitas en tiempos de debilidad.
¿Te sientes que nadie te entiende y te comprende? Dios te entiende y te comprende. Es tu pronto auxilio y Él va a venir a ti. Y Él te va a decir, ¿sabes qué? Ánimo, no temáis. Lo acabamos de leer. Es lo que Él quiere en nosotros. Su gran poder y suficiencia descansa sobre ti y en mí cuando encontramos nuestra fortaleza en Él y Él es glorificado. Pablo lo entendió, Pedro lo entendió y muchos de ellos entendieron el verdadero significado de Cristo en nuestra vida. Quizá tú y yo hemos caminado por años y nos hace falta recordar estas palabras. Señor, pensé que te había entendido lo que tú quieres en mí. Y ayúdame a entenderte, Señor. Ayúdame, pero sobre todo, a hacer tu voluntad. Este es un problema que yo tengo, Señor. Y no te lo había entregado. Y hoy quiero rendirme a tus pies. El salmista lo dice así, Salmo 73, 26. Ahora los puse a usar la palabra de Dios en esta mañana, ¿verdad? Salmos 73, capítulo 73, versículo 26. Quiero que lo leamos juntos. Salmo 73, 26. ¿Qué dice? Hay que reconocer que sí le fallamos. El salmista lo dijo, mi carne y mi corazón desfallecen. La carne y el espíritu no se llevan. ¿Qué alimentamos más durante el día? ¿La carne o el espíritu? ¿Qué alimentamos cuando estamos no hablando con sabiduría, la carne o el espíritu? Pero aquí está el ánimo, aquí está la esperanza. Mi carne y mi corazón desfallecen. Yo sin el Señor así soy. Así soy. Pero cuando tú y yo venimos a ¿quién? A la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Mas la roca de mi corazón reconoce el salmista quién es. Su roca. Y mi porción es Dios para siempre. Estoy contento, Dios está ahí. Estoy triste, Dios está ahí. Estoy enfermo, Dios está ahí. Estoy en la cárcel, Dios está ahí. Estoy en un desierto, Dios está ahí. Lluvia, tormenta, Dios está ahí. ¿Cuándo? Siempre. Siempre, en todo momento. No te sientas solo, Dios está ahí contigo. Siento solo, ya no sé qué hacer, Dios está ahí. Es tu pronto auxilio. Señor, ven y socórreme. Habla, clámale. Porque el salmista dice, mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca, no. El Señor no tarda en llegar. Va a dejar que pase por esas circunstancias. Él lo va a permitir. Y aunque tú ores por algo en específico, claro que el Señor escucha nuestras oraciones. Claro que sí. Pero muchas veces no nos va a dar el sí. ¿Por qué? Porque Él solamente tiene la respuesta que yo no la conozco. ¿Para qué? Para que dependamos de Él. Para que dependamos de Él. Versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias, porque soy débil, entonces soy fuerte. Pablo sufrió mucho en llevar el Evangelio. Tú y yo no sufrimos lo que sufrió Pablo, ¿eh? Estamos en tiempos modernos que gracias a Dios, en este país no tenemos persecuciones. Al menos todavía no. Al menos todavía no. Mas, sin embargo, en otros países sí lo hay. O sí lo prohíben. Aún todavía. ¿Pensarías que ya hay libertad de expresión? Libertad de compartir la palabra de Dios. En este país, como muchos, por supuesto que tenemos la libertad. Aquí estamos en un lugar público. Estuvimos en un lugar público. En las esquinas, los sábados, hay personas que comparten la palabra de Dios. Pero Pablo, en su momento, no. Pero aún así, él reconoció que se gozaba en sus debilidades.
Aún así dice, pero ¿sabes por qué? Por amor. Estoy batallando con esto toda la mañana. Por amor. ¿Por amor a quién? A Cristo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Entonces, cuando tenemos ese primer mandamiento, lo demás lo vamos a poder hacer. Porque a Pablo lo dice, por amor a Cristo. Aún así, lo que estemos viviendo y pasando, gózate. ¿Por qué? Porque Cristo te ama y me ama. Fue tanto su amor que dio su vida por ti y por mí. Fue tanto ese amor. Y Pablo lo entendió. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Casi estaba muerto Pablo y quería seguir predicando. Es impresionante ese hombre, ¿no? Cómo al principio perseguía a la iglesia y cuando tuvo el encuentro con el Señor rumbo a Damasco, miramos la transformación de Pablo. Y sufrió persecuciones, angustias. Pero ¿sabes qué dijo? Porque soy débil, entonces soy fuerte. Suena como que no entiendo. ¿Fuerte en quién? En el Señor. Él dijo, en Él soy fuerte. No importa lo que me pase, a punto de estar, que me voy a morir, no importa. Y ya sabemos la vida de Pablo cómo terminó. Pero aún así siguió predicando. Dentro de la cárcel hizo las cartas. Se gozaba dentro de estar de una cárcel. Que no nos gocemos nosotros fuera. Y sin embargo no lo hacemos. Muchas veces no tenemos ese gozo fuera de la cárcel. Y tú y yo estamos fuera de la cárcel. Tú y yo estamos afuera de un hospital. Gracias a Dios no estamos enfermos. Gracias a Dios no estamos prisioneros. Y aún así tenemos que orar por ellos. Aún así tenemos que orar por cada una de esas personas. Y gozar nosotros estando en la libertad, pero sobre todo ¿qué? En la libertad de Cristo. Porque conoce la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Pero aún así Pablo estando en una cárcel escribió cartas. Y las miramos y dio su testimonio. Y lo estamos mirando el día de hoy. Que él se gozó en su debilidad. Porque cuando estás débil es cuando tienes que encontrar la fortaleza ahí. Porque el poder del Señor va a venir contigo y conmigo. En muchos círculos, reconocer la debilidad es visto como una falta de fe. Sin embargo, la Biblia no niega las debilidades humanas, por el contrario, afirma que todos somos insuficientes sin Él todopoderoso. ¿Sí o no? No es de, qué falta de fe tiene esa hermana. No. Mira lo que dice en el Salmo 121. Vamos a Salmo 121. Capítulo 2. Salmo 121, capítulo 2. Salmo 121, capítulo 2. Versículo 2. No, Salmo 121, versículo 2, perdón, versículo 2. ¿Qué dice? No es porque tengamos falta de fe, ¿no? Hemos mirado cómo el Señor nos está hablando en esta mañana, su pronto auxilio, Él viene, Él te va a hablar, Él te va a dar ánimo, y una más, mi socorro viene de Jehová. Qué mejor que de Él, mi socorro viene de Jehová. Cuando pedimos auxilio, que dice, socorro, ayúdame, ¿no? Son frases, ¿no? Que muy conocidas, pero aquí el salmista nos dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿De quién más sino de Él? ¿De quién más sino de Él? Entonces, hermanos, esta mañana, mirando lo que está pasando, y no nos desanimemos. Tenemos que cobrar ánimo en todo lo que esté pasando a nuestro alrededor. Que venga ánimo a nuestra vida. Que en ese cansancio vengas al Señor. Que Él sea esa fortaleza en tu debilidad.
En esas angustias, ven a Él. Nos toma tiempo muchas veces en entender al Señor y que muchas veces hemos caminado con Él a través de los años y quizá lo hemos cuestionado, Señor, ¿por qué todavía hasta el día de hoy me está sucediendo esto? Reconoce que eres débil, acéptalo para que su poder se manifieste en ti y en mí. Esa es la invitación que tenemos que hacerle al Señor. En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 5, dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. Esta otra palabra que nos podemos llevar como reflexión, el que permanece en mí. Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, que dice, y yo en él. Ahí estamos los dos. Deja que el Señor, ¿qué? Permanezca en ti y en mí, y yo en él. Este lleva mucho fruto. ¿Quién? Tú y yo. Porque separados de mí, nada podéis, ¿qué? Hacer. Nuevamente, es lo que estamos compartiendo en esta mañana y aprendiendo juntos. Pablo reconoció y entendió que la debilidad es donde el Señor iba a hacer la obra. Y aquí el Señor en esta mañana nos dice que separados de Él, nada podemos hacer. Y es cierto. Sí lo podemos hacer, pero las cosas no nos van a salir nada bien, créemelo. Y tú y yo vamos a estar batallando. Entonces, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Dice el Señor, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pretender ser fuerte y jactarse de la capacidad de uno son características falsas, maestros, y no tenemos la necesidad de vivir en la falsedad. No. Ábrete con el Señor, abre tu corazón. Sí, Señor. He entendido que sin ti nada puedo hacer. He entendido esta mañana que Pablo en su debilidad se gozó. Que Pablo lo usaste grandemente, pero son hombres que sufrieron persecuciones. El pastor nos compartía la otra vez, sí, en la época moderna, Billy Graham llenaba estadios, pero ¿cuánto tiempo oraba? ¿Cuánto tiempo buscaba al Señor? Pero aún así sabemos que la gloria y la honra es para el Señor. Si hay una persona en tu trabajo o en el área donde te conocen y tú puedes compartir la palabra, el Señor te está usando. Y deja que te use. Quizá esa persona tiene una debilidad, una tristeza, un dolor en su corazón y necesita ¿quién? Que tú le compartas la palabra del Señor. No nomás que quede en el conocimiento de nosotros, sino llevarla y compartirla con ¿quién? Con los demás. Allá afuera todavía hay una necesidad grande de seguir compartiendo el Evangelio. Todavía hay una gran necesidad de personas que están débiles, que buscan otras alternativas y que no vienen a ¿quién? A conocer la palabra del Señor. El testimonio personal de Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, nos enseña que hay momentos en los que Dios puede responder a una petición de oración con un no. El Señor le dijo, no. El Señor sacó a Pedro de la cárcel, sí, y se dice que la iglesia estaba orando y que un ángel lo sacó. Pero el Señor no impidió que Pedro se fuera crucificado. Entonces hay cosas que el Señor va a estar con nosotros, y no porque el Señor no estaba con Pedro, no, Pedro está en los cielos, donde está el Señor, Pablo, y muchos de ellos, pero muchos de ellos caminaron con el Señor sufriendo, pero entendieron a quién le servía. Lo entendieron, lo aceptaron, lo asimilaron, hicieron la voluntad del Señor. Y aún así el Señor permitió que muchos de ellos no murieran de una forma tan agradable que digamos. Pero ellos no dejaron de compartir la palabra de Dios.
porque encontraron su fortaleza en ¿quién? En el Señor. Y le dijo el Señor, hey, separados de mí, nada podéis hacer. Busquemos qué es la sabiduría de Él para cualquier decisión que tú y yo estemos tomando. Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Y no la mía. No me gusta, no me agrada, pero si es tu voluntad, acompáñame. Ve tú conmigo. Algunas cosas hay que decirles no. Dios no es alguien que siempre dice sí. ¿Verdad que no siempre nos dice que sí? Va a haber momentos que va a decir no, pero Señor, es no y no. Punto. No es tema de discusión. Y el propósito de la oración no es conseguir nuestros deseos, sino alimentarnos de la voluntad de Dios. Que en nuestras oraciones busquemos la voluntad de Él. En cualquier aspecto, en cualquier petición, en cualquier oración. Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Porque Él todo lo sabe. Él va a saber qué va a pasar en unos momentos. Qué va a pasar mañana. Todo lo sabe. Y Pablo comprendió esta valiosa lección y nosotros seremos bendecidos si hacemos exactamente lo mismo que Pablo. No te voy a quitar el aguijón. Continúa tu vida. Porque la batalla es de nosotros, no de los demás. La batalla es de nosotros. Pero lleva al Señor contigo en todo momento. Como creyentes debemos de confiar más en Dios, en las áreas de nuestra vida las cuales son más difíciles o que sufrimos más. ¿En qué áreas todavía no les has entregado al Señor tu vida? Entrégalas el día de hoy. No nos hagamos el fuerte. El poder de Dios nunca es más convincente que cuando una perspectiva humana no produce ninguna respuesta sobre cómo superar lo que enfrentamos. Solo no podemos. Lo dice el Señor. Apartados de mí nada podéis hacer. Y lo dice el salmista, el pronto auxilio. Y el Señor te deja que pases por lo que estás pasando, pero por una razón. Reconoce que eres débil y ven a Él. Algo sumamente importante que menciona Pablo, que por amor a Cristo. Eso es la clave en nuestra vida de ti y de mí. Si conoces el amor de Cristo, todo lo vamos a poder hacer. Si estemos orando, que sea la voluntad de Él. Pero acordemos, el primer mandamiento es amarás a Cristo sobre todas. ¿Cuáles? Todas. ¿Cuáles? Todas las cosas. Todo lo que te ponga el Señor, amarás a Dios sobre todas las cosas. Hombres de Dios lo entendieron. Y tú y yo en esta mañana, que vayamos a casa con ese entendimiento. Pablo era débil, pero ahí fue donde entendió, donde Dios le dio un no. La respuesta de un no podemos entender que es la voluntad de Dios y no la mía. Tenemos que tener el fundamento principal en nuestro corazón, el amar a Dios sobre todas las cosas. Y de ahí vamos a poder hacer lo demás. ¿Me hace falta amar a mi esposa? Sí. ¿Me hace falta más amar a Dios sobre todas las cosas? Sí. En ocasiones siento que no lo amo, es cierto. Y le fallo también. Y el Señor lo sabe que le fallo. Que hay ocasiones en que no le he amado suficiente a perder su voluntad y que hago la mía y que me va muy mal. Y que me siento que no merezco ni estar aquí enfrente compartiendo la palabra. Pero hay alguien que también te quiere endulzar ese oído, ¿sabes? Hay alguien que no dejes que el enemigo llegue a tu vida. Agarra la palabra de Dios. Si Pablo no haya aceptado la voluntad de Dios, no, Señor, pues ya no sigo yo sirviéndote. Ya sufrí mucho, ya sufrí demasiado. Y todavía quieres que sea, ¿sabes qué? Yo voy a hacer mi voluntad y no la tuya. No, Pablo lo entendió. Y que tú y yo también esta mañana nos llevemos eso a casa. En Romanos, si vas a la palabra del Señor, en Romanos capítulo 8,
versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Algo que es muy conocido de cada uno de nosotros. Súper conocido, pero muchas veces no sabemos o se nos olvida dónde dice lo que decimos. Y sabemos que a los que aman a Dios, para empezar, y sabemos a los que aman a Dios. ¿Qué es lo que dice el resto de la palabra? Ahí está. Pablo entendió esto. Hay un propósito. ¿Por qué Dios me tiene donde está y como estoy y todo esto? Con un propósito. Dios tenía un propósito en la vida de Pablo, no quitarle el aguijón. Dios tenía un propósito. Y no te lo voy a quitar. Mantente ahí. ¿Te quieres exactar? ¿Qué crees, mijo? No. Así te quiero. Porque tengo un propósito, aún así en las condiciones en que tú estás. Y eso lo tenemos que entender tú y yo. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿lo amamos a Dios? Muchas veces no, porque no hacemos en veces la voluntad, pero nos anima a qué. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas. ¿Me está yendo? No le hace. ¿Amas a Dios? Todas las cosas que te están sucediendo te van a ayudar. Es una ayuda. Todas las cosas le hacen a bien. ¿En serio, Señor? Sí. Aunque no me lo creas, sí. Pero tú sabes, yo lo sé. Pero aquello también lo sé. Acuérdate lo que te dije el domingo. Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Hay un propósito del Señor en nuestra vida. Aún en las circunstancias que estemos tú y yo. Hay un propósito. Nos vaya bien, nos vaya mal, hay un propósito. Y todas las cosas van a ser para bien. Todo lo que nos pueda ayudar. ¿Sabes por qué? Porque va a haber ocasiones en que Dios va a permitir que tú pases ese problema, porque el día de mañana tú puedes compartir esa experiencia con alguien más y animarla. ¿Sabes qué? En esa situación solamente Jesucristo me pudo ayudar. Fui a los doctores, fui a los medicamentos, no tengo nada en contra de eso, por supuesto que no. Pero qué mejor que venir a la palabra de Dios. ¿Cuáles cosas estás pasando en estos momentos? ¿Hay debilidad? Ven al Señor. ¿Hay necesidad? Ven al Señor. ¿Hay persecución? Gracias a Dios no la hay. Gracias a Dios. ¿Hay angustia? Ven al Señor. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Odio, rechazo, tribulación o tantas cosas más? Pero así como Pablo, tú y yo podemos tener el gozo en nuestra debilidad. Y que todas las cosas que nos pasen es para bien. Estos versículos pueden interpretarse como una invitación a que pongamos la confianza en ¿quién? En Jesucristo. En los momentos de nuestra debilidad o nuestro sufrimiento también puede significar que la fuerza de Jesucristo es más evidente cuando no se puede encontrar una respuesta humana para superar los problemas. Ya fui aquí y ya fui allá y no me dieron solución. Ven a Cristo. E invita a las personas que vengan a Cristo. Ya hice todo. ¿En serio? ¿Has venido al Señor? ¿Cómo? Ven a Dios. Ven a Jesucristo. Hay un Dios que dio tu vida por ti y por mí. Y Él quiere que tú vengas a Él. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Libro de Romanos, capítulo 13, versículo. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, dice. Todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza nuevamente por el poder del Espíritu Santo. Tú y yo lo tenemos. ¿Cómo inició Pablo? En la debilidad se va a manifestar su poder por amor. Y aquí en Romanos nos lo dice Pablo nuevamente, Romanos.
Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Él es el que os puede llenar de gozo. Aunque no lo creamos, tenemos que creerlo. Esperanza os llene de gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué bonitas palabras del versículo 3, hermano. 13. 15, 13. El amor al Señor podremos seguir adelante. Los animo a que animarnos unos a otros, a otras personas que estén pasando por problemas, que se acerquen al Señor para que también se gocen. Hay personas, y no nomás las que no conocen del Señor, también nosotros necesitamos constantemente venir a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que haya ese gozo. Hay alguien que está siempre para con nosotros. Voy cerrando en esta mañana. Gocémonos en nuestras debilidades. En la debilidad de los problemas, aún así tenemos que tener un gozo. En el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17. ¿Por qué no lo leemos todos juntos en esta mañana, pues cerrando el mensaje? Sofonías, capítulo 3, versículo 17. Tres 17 Sofonías. ¿Lo leemos? ¿Ya lo tienen ahí? Amén. ¿Qué dice? Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con canto. ¿No muestra el amor del Señor en nosotros? Qué bonito estamos orando en esta mañana. Jehová está en medio de ti y de mí. El Señor es nuestro pronto auxilio. El Señor nos ha dicho en esta mañana, ten ánimo, yo soy. Ten ánimo, yo soy. Y Jehová está en medio de ti, de mí. ¿Cuándo? Siempre, todo el tiempo. Poderoso, Él salvará. ¿Quién nos va a salvar del pecado? Jesucristo. Se gozará sobre ti. Fíjate qué bonito el Señor se expresa de nosotros, ¿no? Se gozará sobre ti. ¿Cómo? Con alegría. Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. Señor, te damos gracias, Señor, por la palabra que tú nos has dado, mi Dios. Gracias porque nos animas. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso. Y así como Pablo, Señor, que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, fuerte soy. Gracias, Señor, que esto nos llevamos a casa. Señor, aceptamos tu palabra con toda la humildad. Necesitamos de ti todos los días y sí somos débiles, Señor. Tu palabra dice que apartados de mí, nada podéis hacer. Señor, que vengamos a ti y que dependamos 100% de ti, Señor. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestros pecados, Señor. Que esta palabra que nos has dado, Señor, la llevemos a casa, la meditemos y la apliquemos, Señor. Hay mucha necesidad de aquellos que están débiles allá afuera y que aún todavía no te conocen, Señor. Y por amor, Señor, que tú nos tienes a nosotros, Señor. Dices tu vida. Por amor, Señor, podemos hacer estas cosas, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.